Muy bien, nuevamente con ustedes, el que les habla es el doctor Hugo Antonio Mesaña Esquivel, responsable de la asignatura de epidemiología. En esta oportunidad vamos a desarrollar la sesión número 9, donde vamos a entrar ya a la redacción del artículo original. Y para saber de qué hablamos, vamos a definir qué es el artículo original. Este es definido como un artículo de investigación inédito sobre un tema relacionado con los campos científico, técnico, humanístico o ético deontológico de la medicina. Y tiene las siguientes secciones. Tiene el resumen estructurado, que puede ser en español e inglés. Tiene las palabras claves. Tiene la introducción, donde debemos responder a la pregunta ¿cuál es el problema? Material y métodos, cómo se estudió el problema, resultados que se encontró y en la discusión qué significan los hallazgos que hemos obtenido. En esta sesión número 9 vamos a hablar sobre el título, el resumen o abstract, la introducción y los métodos o los materiales y métodos. En relación al título, lo que debemos mencionar es que nos debe proporcionar una idea fiel y exacta del contenido del artículo y de la investigación realizada. O sea, el título debe pues reflejar de manera exacta lo que hemos escrito en el artículo de investigación. También deben recordar que el título se publicará solo en recursos bibliográficos, en banco de datos, en el portal de la revista y en la literatura citada de otros artículos. Las personas que encuentren el título por uno de estos medios lo usarán para decidir si deben obtener una copia del trabajo completo. Entonces, ¿qué vamos diciendo ya nosotros? De que el título tiene que ser un título atractivo, un título que nos motive a que nosotros tratemos de buscar una copia del trabajo completo para poder leerlo. En relación a su extensión, el título debe tener la menor cantidad de palabras posibles que describan los contenidos del trabajo. Se recomienda entre 10 a 12 palabras. Este título que les estamos mostrando en la parte inferior es un título muy amplio. Se han hecho estudios donde los artículos más estudiados son aquellos artículos que tienen títulos cortos. Aquellos artículos que tienen títulos extensos son menos leídos. También es recomendable definir un título tentativo previo a redactar el manuscrito. Y debemos elaborar el título final luego de terminar el artículo original. Tener en cuenta algunos errores que cometemos, y son errores de explicación, que son frases poco informativas que pueden eliminarse casi siempre del comienzo del título sin que esto afecte su precisión. Y esos errores de explicación están referidos a cuando ponemos al inicio de nuestro título aspectos de, comentarios sobre, investigaciones de, estudios de o estudios sobre. Aquí tenemos un ejemplo de frases poco informativas donde el título dice estudios sobre percepción de la seguridad clínica de pacientes en diálisis. Simplemente podríamos haber puesto percepción de la seguridad clínica de pacientes en diálisis. Algunas recomendaciones finales respecto al título. No debemos consignar siglas, tampoco se coloca punto al final del título. Debemos combinar y ordenar adecuadamente las palabras y debemos revisar títulos previamente publicados para tener una idea para la elaboración del título de nuestra investigación. El otro elemento está referido a las palabras claves y ahí lo que se propone es un mínimo de 3 y un máximo de 10 que deben ser en español e inglés. Y para eso debemos usar los diferentes descriptores en lengua española o en inglés. Y ahí les tenemos mencionados los descriptores tanto en español como en inglés para que ustedes puedan buscar las palabras clave para su investigación. Bien, ahora vamos a hablar del resumen o abstract.
¿Cuál es el objetivo del resumen o abstract? Es despertar el interés del lector por la lectura total del artículo. Entonces, ya vamos viendo de que elaborar un resumen adecuado, atractivo, es importante. ¿Por qué? Porque debe generar el interés del lector por desarrollar la lectura total del artículo. Generalmente lo que hacemos nosotros es leemos el título. Si este es interesante, pasamos a leer el resumen. Si el resumen es bueno, entonces el lector leerá el artículo completo. De ahí que, conjuntamente con el resumen, el título ayuda a aquellos interesados por el tema a decidir si les conviene o no leer el artículo completo. También es importante saber de que muchas bases de datos solo indizan resúmenes, como Scopus o Medline. Lo único que van a indizar son los resúmenes. De ahí que es fundamental e importante desarrollar un resumen adecuado. El resumen o abstract debe sintetizar el propósito del trabajo, o sea, los objetivos, los métodos principales, material y métodos, los resultados más importantes y las conclusiones principales. Les mostramos acá en la parte inferior un ejemplo de un resumen estructurado donde muestra expresamente los subtítulos que delimitan los objetivos, los materiales y métodos, los resultados y las conclusiones. También debemos recordar que dependiendo de las revistas hay ciertas pautas que estos dan cuando queremos publicar. Por ejemplo, en la revista de nuestra institución, Horizonte Médico, el artículo original aceptan que el resumen tenga máximo 300 palabras. Y el artículo original completo, máximo 3.500 palabras, con 20 referencias bibliográficas como mínimo y entre 5 a 6 tablas o figuras. Entonces también va a depender de la revista para saber cuál es el número de palabras que nos permiten en cada uno de los componentes de nuestro artículo original. Hablando del resumen, por ejemplo, en la revista de nuestra institución, máximo aceptan que ésta tenga 300 palabras y adicionalmente que sea un resumen o abstract estructurado. ¿Qué debemos de tener en cuenta respecto al resumen? Que consiste primero de un solo párrafo. El resumen no debe tener varios párrafos, tiene un solo párrafo. No incluye citas bibliográficas, no incluye referencias a tablas o a figuras, se redacta en tiempo pasado, se encontró o se observó, no contiene siglas o abreviaturas, excepto aquellas que toda la audiencia conoce, no debe exceder la longitud especificada por la revista, ya lo dijimos, la revista de nuestra institución, máximo 300 palabras. Recordar que la versión en español y la versión en inglés deben tener el mismo contenido. Y un dato importante también, de que el resumen se redacta al final de haber concluido el artículo original. Ahora vamos a hablar de la introducción como un componente también del artículo original. Y la introducción va a responder o debe responder a la siguiente pregunta: ¿por qué se ha hecho este trabajo? ¿Por qué han realizado este trabajo de investigación que ustedes han obtenido ya la información? También decirles de que la introducción va de lo general a lo específico del tema. Va de lo general a lo específico y lo específico es el objetivo. Las partes que tiene son los antecedentes, la justificación y los objetivos. Los antecedentes son los primeros párrafos que nos van a mencionar casualmente cuáles son los antecedentes respecto a la investigación que hemos desarrollado. Luego tenemos la justificación y acá lo que debemos de tener en cuenta es que la justificación del estudio va en el penúltimo párrafo de la introducción. No es el primer párrafo de la introducción ni el segundo párrafo de la introducción. La justificación, como parte de la introducción, va a ir en el último párrafo de la misma. También decirles de que
no es conveniente considerar la justificación teniendo en cuenta que es el primer trabajo o no hay información respecto al mismo. Preferible es no tener en cuenta estos aspectos para justificar una investigación. Luego, en los objetivos, ahí lo que tenemos que hacer es precisar el o los objetivos. ¿Y dónde vamos a precisar el o los objetivos? En el último párrafo de la introducción. Acá tenemos el ejemplo de este trabajo de este artículo original, donde usaron bases secundarias, en este caso la encuesta poblacional, y plantean que el objetivo del presente estudio fue identificar la prevalencia y factores asociados al uso de servicios de salud oral en adultos mayores peruanos durante el 2018. Entonces, para recordar nuevamente, la introducción tiene 3 componentes y va de lo general a lo específico. En primer lugar, los primeros párrafos son los antecedentes, y ahí está el ejemplo. Luego, en el penúltimo párrafo, incluimos la justificación, y en el último párrafo debe ir el o los objetivos. También debemos de tener en cuenta, cuando hablamos de la introducción, que esta debe ser breve, concisa y debe ser redactada en presente. Se definen ahí las abreviaturas, se recomienda que sean entre 3 a 8 párrafos como máximo. O sea, de 3 a 8 párrafos como máximo. Considerar solo referencias pertinentes. Ya dijimos también que incluir la justificación del estudio en el penúltimo párrafo y los objetivos del estudio en el último párrafo. Términos generales, entre 3 a 8 párrafos como máximo, y debe incluirse, reitero, la justificación en el penúltimo párrafo y en el último párrafo el o los objetivos de la investigación. El otro componente son los materiales y métodos. Y ahí la respuesta que tenemos que responder es ¿cómo se hizo? O dicho de otra manera, los materiales y métodos responden a la pregunta ¿cómo se hizo la investigación? Esta sección del artículo científico pretende explicar cómo se desarrolló la investigación. La metodología es importante, que debe ser reproducible. De ahí que es trascendental que ésta sea expuesta de manera clara. Se debe dar, por lo tanto, detalles de todo y cada uno de los pasos que se siguieron para obtener los resultados y de los materiales que se emplearon o utilizaron. En material y método se describirá el tipo y diseño de la investigación. Y ya ustedes con nosotros han desarrollado también estos aspectos de los tipos y diseños de la investigación. Tenemos que considerar las características de la población y la forma de selección de la muestra, si es que lo han hecho. En algunos casos es conveniente describir el área de estudio, y en el caso de ustedes sí va a ser trascendental que mencionen dónde desarrollaron el estudio. Luego tienen que detallar los procedimientos que han realizado, si han sido previamente descritos. Lo que tienen que hacer es citar las referencias correspondientes. Tenemos que precisar la forma como se midieron o definieron las variables de interés, mencionar los procedimientos estadísticos empleados, y un elemento que no debemos olvidar son los aspectos éticos. Y en material y método se deben detallar las consideraciones éticas involucradas en su realización. Esta sección de material y métodos, recuerden, debe ser escrita, debe ser redactada en pasado. Errores que debemos evitar al escribir material y métodos. Considerar un diseño que no corresponde con el utilizado. Esto hemos reiterado mucho cuando hablamos de diseños de investigación epidemiológica. Entonces entiendo que no debe haber problemas cuando ustedes elijan el diseño de acuerdo al problema que han planteado. El otro error que debemos evitar es no identificar, que no logramos precisar o identificar el diseño del estudio, no describimos la población de estudio, hacemos una definición insuficiente de criterios de selección, no presentamos el cálculo del tamaño de muestra, no presentamos la estrategia de selección de muestra y no describimos el proceso de captación de participantes. Entonces, esos son errores que debemos evitar cuando escribimos la sección de material y métodos. También
Los otros errores que se deben evitar es no presentar la definición operacional de la variable. El otro error, que definimos variables que luego no se midieron. Hablamos de una variable y la hemos definido y no la hemos medido. Explicar con demasiado detalle variables que no son esenciales para el estudio es otro error que debemos evitar. La descripción superficial o incompleta de procedimientos que seguimos, el no describir el plan de análisis estadístico y presentar las actividades sin un orden lógico u omitir aspectos éticos. Entonces, estos errores debemos evitar cuando escribimos, nuevamente les reitero, la sección de material y métodos. Muy bien, entonces con esto cerramos ya la presentación respecto a la sesión número 9, donde hemos aprendido a redactar el título, hemos aprendido las palabras claves, hemos aprendido también a redactar el resumen o abstract, la introducción y los materiales y métodos.